Y si te dijera que en Acapulco, una de las ciudades más famosas de México, puedes comprar una casa con escrituras por menos de lo que cuesta una camioneta usada? Sí, ya sé. Suena a esos anuncios de Facebook donde te prometen departamento frente al mar por 300 pesos al mes y cuando llegas resulta que es una lámina con vista al basurero municipal. Te están vendiendo humo, ¿no? Pues no. Resulta que en Acapulco hay colonias completas donde las casas cuestan entre 180,000 y 600,000 pesos. Casas de verdad, con paredes, con techo, con escrituras. No ruinas, no invasiones, no terrenos en medio de la sierra. Casas habitables, con servicios, en un municipio que tiene mar, clima cálido todo el año, IMSS, mercados y carretera directa a la Ciudad de México. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar 10 colonias reales de Acapulco donde las casas están tan baratas que vas a pensar que hay trampa. Y sí la hay. Pero no donde tú crees. Porque aquí está lo que nadie te explica. Acapulco son en realidad dos ciudades completamente distintas viviendo en el mismo municipio. Está el Acapulco de los folletos, el de la zona diamante, los condominios de lujo, el abierto mexicano de tenis y las fotos bonitas que salen en Instagram. Ese Acapulco no te lo voy a mostrar hoy, porque ese Acapulco no te alcanza y tampoco te conviene. El que te voy a mostrar es el otro, el Acapulco donde vive la gente de a pie. El que agarró 2 huracanes seguidos, el que tiene índices de inseguridad que ponen los pelos de punta y el que por todo eso tiene casas a precios que no vas a encontrar en ningún otro puerto de México. Esto es para jubilados, pensionados y gente grande que ya sabe lo que quiere y entiende que cuando algo está barato, siempre hay una razón. Aquí te voy a dar las razones todas, sin maquillaje. Vamos con la primera colonia. 1. Colonia Alta Sinaí. Alta Sinaí no va a aparecer en ninguna revista de viajes. No tiene vista al mar, no tiene fraccionamiento con vigilancia, no tiene nombre bonito ni historia romántica. Es una colonia popular enclavada en los cerros del municipio de Acapulco, de esas que crecieron a jalones, casa por casa, familia por familia, durante décadas de migración interna hacia el puerto. Y precisamente por eso es la colonia más barata de toda esta lista. Acá puedes encontrar casas desde 180,000 hasta 280,000 pesos. Sí, leíste bien. 180,000 pesos por una casa con terreno, con paredes de bloc, techada, con luz y agua. No son mansiones, claro que no. Estamos hablando de construcciones de entre 38 y 80 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño, cocina y sala integradas, patio chico. El tipo de casa que en cualquier ciudad en desarrollo de México costaría el doble o el triple. Tiene acceso a transporte público hacia la costera Miguel Alemán, que es la arteria principal del puerto. Hay centro de salud, tiendas de abarrotes, tortillerías y los servicios básicos de CFE y agua municipal llegan, aunque con las interrupciones típicas de colonia popular en temporada de lluvias. Telmex tiene cobertura en la zona, aunque si dependes de internet para trabajar, Starlink te va a dar más tranquilidad. Las advertencias aquí son bien concretas, estás en zona de cerros, lo que significa que en temporada de lluvias el tema de deslaves es real y no es menor. Otis dejó colonias en los cerros de Acapulco con daños que todavía no se han reparado del todo. Antes de comprar en Alta Sinaí, tienes que ir físicamente, caminar el terreno, ver en qué condición quedó la construcción después de los últimos 2 huracanes, y verificar con el municipio que la escritura esté libre de adeudos de predial, porque en colonias populares es común encontrar propiedades con años de predial sin pagar que de repente se convierten en tu problema. Esto es para quien busca el precio más bajo posible dentro del municipio de Acapulco y está dispuesto a aceptar las condiciones que vienen con ese precio. No es para quien necesita comodidades de ciudad grande ni para quien no tiene experiencia viviendo en colonia popular. Pero si eres pensionado con presupuesto limitado y quieres tener tu propia casa en un puerto con clima cálido todo el año, Alta Sinaí existe y los precios son reales. Vamos con la segunda, que ya tiene más servicios y más historia. 2. Colonia La Sabana. La Sabana es otra historia. Es una de las colonias más grandes y consolidadas del municipio, ubicada en la zona norte de Acapulco, lejos del ruido turístico de la costera pero bien conectada con el resto de la ciudad a través de avenidas principales como Lázaro Cárdenas y Cuauhtémoc. Tiene décadas de existencia, lo que significa que no es colonia nueva ni improvisada.
Tiene estructura, tiene comercio establecido, tiene historia de barrio. Acá las casas cuestan entre 250,000 y 450,000 pesos. Por ese precio consigues casas de 2 niveles, con 2 recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina y en muchos casos hasta local comercial en planta baja, que si lo sabes aprovechar puede ayudarte a complementar tu pensión rentándolo. Los terrenos son más generosos que en Alta Sinaí, con frentes de entre 8 y 12 metros, lo que le da más amplitud a las construcciones. Los servicios en la sabana están mucho más completos que en las colonias de cerro. Hay mercado, farmacias, tiendas de conveniencia, bancos cercanos, escuelas primarias y secundarias, y el acceso al IMSS y centros de salud es razonablemente bueno para tratamientos de primer nivel. El transporte público conecta directo con el centro de Acapulco y con la zona costera. Si no tienes coche, en la sabana puedes sobrevivir mejor que en otras colonias de esta lista. La conectividad por carretera es buena, estás a unos 15 o 20 minutos del centro de Acapulco en condiciones normales de tráfico, y la autopista hacia Chilpancingo y la Ciudad de México queda accesible sin tener que cruzar toda la ciudad. Las advertencias: la sabana es colonia popular consolidada, lo que implica los mismos temas de seguridad que tiene Acapulco en general. No es de las colonias con mayor incidencia delictiva del municipio, pero tampoco es zona residencial con vigilancia privada. La convivencia de barrio es la norma acá. Y el tema de Otis también pegó en la sabana, aunque al no estar en zona de cerros el impacto de deslaves fue menor que en las colonias altas. Esto es para pensionados o jubilados que quieren colonia con servicios reales, transporte accesible y precio bajo, sin pretensiones de lujo. Es de las opciones más equilibradas de toda la lista en términos de precio versus servicios disponibles. La siguiente colonia es la más periférica de las 3 primeras y tiene los precios más bajos después de Alta Sinaí, pero con una situación de servicios que tienes que conocer antes de emocionarte. 3. Colonia ecologista y zona La Venta. La colonia ecologista y la zona conocida como La Venta están en la periferia del municipio de Acapulco, hacia el lado de la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional. Es zona semiurbana, de esas que están técnicamente dentro del municipio pero que en la práctica se sienten más como pueblo que como ciudad. Las casas acá están escrituradas, hay predial registrado, y los precios van desde 200,000 hasta 350,000 pesos por casa habitable de 1 o 2 niveles. ¿Por qué tan barato? Porque estás lejos de todo. No lejos en kilómetros imposibles, sino lejos en términos de acceso cotidiano a servicios. El hospital más cercano con capacidad real de atención es el IMSS de la zona urbana de Acapulco, y para llegar ahí desde La Venta en transporte público te puede llevar entre 40 minutos y 1 hora, dependiendo de las conexiones. No hay banco en la zona inmediata. El comercio es de tiendas chicas de abarrotes y algunos negocios familiares. Lo que sí tiene esta zona a su favor es tranquilidad real. Es de las partes del municipio con menor densidad de conflictos urbanos, precisamente porque no hay mucho que disputarse en términos económicos. El clima es el mismo Acapulco de siempre, calor, humedad, lluvias en verano. Y la carretera principal está en buen estado, así que si tienes coche propio, la periferia se vuelve manejable. El tema más delicado acá no es la seguridad sino la infraestructura. El agua llega por tandeo en muchas partes de La Venta, lo que significa que no tienes agua las 24 horas sino en horarios específicos. La luz de la CFE llega, pero los apagones en temporada de lluvia son frecuentes. Internet por Telmex es irregular y aquí Starlink deja de ser opcional para convertirse en prácticamente obligatorio si tienes cualquier necesidad de conectividad constante. Esto es para quien quiere el precio más bajo posible con escrituras en orden y está dispuesto a vivir con las limitaciones reales de zona periférica, coche propio indispensable, agua por tandeo, y lejanía de servicios médicos especializados. No es para quien tiene condiciones de salud que requieren atención frecuente. Pero para un jubilado sano que busca tranquilidad y precio, La Venta tiene su lógica. 4. Colonia José López Portillo y Petaquillas. Petaquillas es uno de esos nombres que los acapulqueños de toda la vida conocen bien, pero que si le preguntas a alguien de la Ciudad de México o de Guadalajara, te va a ver con cara de ¿qué es eso? Es una zona popular consolidada en la parte norponiente del municipio, sobre la carretera federal que conecta Acapulco con Chilpancingo. Y esa ubicación sobre carretera federal es exactamente lo que le da valor real a esta colonia: conectividad.
Las casas en Petaquillas y en la colonia José López Portillo aledaña cuestan entre 280,000 y 420,000 pesos. Por ese rango consigues casas de 2 plantas, con 2 recámaras, baño completo, sala, cocina y patio de servicio. Construcciones de los años 80 y 90, sólidas, de bloque y concreto, que solo necesitan mantenimiento normal, impermeabilización, pintura, quizás cambio de instalación eléctrica si llevan muchos años sin revisión. Nada que un albañil local no resuelva en una semana. Los servicios en esta zona están bien cubiertos para ser colonia popular. Hay mercado, tiendas de abarrotes, farmacias, papelerías, fondas, tortillerías. El transporte público es abundante precisamente porque la carretera federal pasa por aquí, lo que significa que los camiones hacia el centro de Acapulco y hacia Chilpancingo salen seguido durante todo el día. Para alguien que no maneja o que prefiere no depender del coche para el día a día, Petaquillas es de las mejores opciones de esta lista en términos de movilidad. El AMASAS y los centros de salud municipales tienen cobertura en la zona. No hay hospital de alta especialidad a la vuelta, pero el acceso al sistema de salud básico es real y funcional. Bancos hay en las zonas comerciales sobre la carretera principal, a distancia caminable o en un camión de 5 minutos. Las advertencias son estas. Petaquillas es colonia de tráfico pesado sobre la carretera federal, lo que significa ruido constante si tu casa queda sobre la vía principal. Si buscas tranquilidad absoluta, necesitas meterte 1 o 2 calles hacia adentro de la carretera, donde el ruido baja considerablemente y los precios también. El tema de seguridad en esta zona sigue el patrón general de Acapulco, no es de las colonias más conflictivas del municipio, pero tampoco es zona sin problemas. La presencia de Guardia Nacional en la carretera federal es visible y constante, lo que da cierta tranquilidad operativa. Esto es para jubilados o pensionados que necesitan movilidad sin coche, que valoran tener transporte público accesible hacia el centro de Acapulco y hacia Chilpancingo, y que quieren precio bajo con servicios reales. Es una de las colonias más funcionales de esta lista para quien viene de ciudad grande y no quiere sentirse completamente aislado. La siguiente ya tiene mar cerca. Y con eso vienen sus propias complicaciones. 5. Pie de la Cuesta, colonia Jardín Azteca y Miramar. Pie de la Cuesta es uno de esos lugares que si lo describes en papel suena perfecto. Está a 10 kilómetros al norte del centro de Acapulco, tiene Océano Pacífico de un lado y la laguna de Coyuca del otro, el clima es tropical todo el año, las casas tienen vista al agua, y los precios son una fracción de lo que costarían en cualquier otro destino costero de México. En papel, suena al retiro ideal. La realidad, como siempre, es más matizada. Las colonias Jardín Azteca y Miramar dentro de la zona de Pie de la Cuesta tienen casas desde 300,000 hasta 650,000 pesos, dependiendo del tamaño, el estado de conservación, y si la propiedad tiene vista a la laguna o al mar. Algunos predios tienen terrenos generosos de 200 metros cuadrados o más, con espacio para crecer la construcción. Y sí, hay casas escrituradas, con predial en orden, que se pueden comprar con proceso notarial limpio. Pero aquí entra el detalle que no puedes ignorar. Una parte importante de las propiedades en Pie de la Cuesta, especialmente las más cercanas al mar, no tienen escritura tradicional sino carta de posesión. Eso no es lo mismo. Una carta de posesión te dice que alguien vive ahí y tiene cierto reconocimiento de la comunidad o del municipio, pero no es un título de propiedad registrado ante el registro público. Comprar con carta de posesión en zona costera de Guerrero es un tema legal que tienes que revisar con notario antes de dar cualquier peso, porque hay predios en zona federal marítima que simplemente no se pueden escriturar a nombre de particulares. Dicho eso, los que sí tienen escrituras en orden son oportunidad real. Pie de la Cuesta tiene servicios básicos, luz de CFE, agua municipal aunque con interrupciones frecuentes, transporte público hacia el centro de Acapulco. Hay fondas, pescaderías, tiendas de abarrotes. No hay banco en Pie de la Cuesta propiamente, para eso tienes que ir al centro de Acapulco que está a unos 20 minutos en camión o 15 en coche. El tema de los huracanes acá es crítico. Pie de la Cuesta está entre el mar y la laguna, lo que lo hace especialmente vulnerable a marejadas ciclónicas. Otis pegó directo en esta zona y hay construcciones que todavía en 2025 y 2026 no se han recuperado del todo. Si compras en Pie de la Cuesta, necesitas tener muy claro que cada temporada de huracanes, de junio a noviembre,
vas a vivir con esa presión encima. No es para quien se estresa fácil con el clima. Esto es para jubilados que de verdad quieren vivir entre el mar y la laguna, que entienden el riesgo climático y lo aceptan, y que tienen paciencia para revisar bien la situación legal de cada propiedad antes de comprar. No es para quien tiene prisa ni para quien no tiene asesoría notarial. La siguiente colonia ya está en la órbita de la zona diamante, pero del lado que nadie te enseña en los anuncios. 6. Llano Largo. Llano Largo es interesante porque está en una posición geográfica que en otro contexto costaría el triple, está conectado directamente con el viaducto Diamante, que es la vialidad principal de la zona Diamante de Acapulco, y desde ahí tienes acceso a la laguna de Tres Palos y a la bahía de Puerto Marqués en minutos. Estás técnicamente en la periferia de la zona más cara de Acapulco, pero del lado donde nadie voltea a ver porque no hay hoteles 5 estrellas ni condominios de lujo. Las casas en Llano Largo cuestan entre 350,000 y 600,000 pesos. En ese rango encuentras casas de 2 niveles, con 2 o 3 recámaras, baño completo, estacionamiento y en algunos casos hasta pequeño jardín o patio trasero. Son construcciones más recientes que las de colonias como Petaquillas o La Sabana, muchas de los años 2000 y 2010, lo que significa menos desgaste acumulado y mejor adecuación a las normas de construcción que se fueron actualizando después de los sismos y huracanes que ha sufrido Guerrero. La conectividad es uno de sus puntos más fuertes. La autopista escénica que conecta con el viaducto Diamante te da acceso rápido tanto a la zona Diamante como a la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional. Si necesitas salir del municipio, tienes las rutas principales a mano. El transporte público hacia el Boulevard de las Naciones, donde están los centros comerciales, bancos y servicios, tarda entre 15 y 25 minutos. Los servicios básicos están cubiertos: luz, agua municipal, escuelas, centros de salud. Internet por Telmex llega en la zona central de Llano Largo, aunque en las calles más alejadas del núcleo principal la señal flaquea y Starlink vuelve a ser la solución más confiable. Las advertencias: Llano Largo no es zona turística ni residencial de lujo, y eso significa que los problemas de seguridad del municipio se sienten acá también. No es de las zonas más conflictivas, pero la cercanía con colonias de mayor incidencia delictiva en el oriente del municipio es un factor que no puedes ignorar. Y el calor en esta zona, al estar más alejada de la brisa marina directa que si tiene la costera, puede ser más intenso en los meses de marzo a junio. Esto es para jubilados o pensionados que quieren estar cerca de la infraestructura de la zona Diamante sin pagar los precios de la zona Diamante. Para quien valora la conectividad vial sobre la ubicación frente al mar. Y para quien quiere casa más nueva y más grande por un precio que en otras ciudades costeras de México sería impensable. 7. Ciudad Luis Donaldo Colosio, zona Diamante. El nombre suena a fraccionamiento de clase media que intentó ser más de lo que es, y en parte eso es exactamente lo que es. Ciudad Luis Donaldo Colosio es un desarrollo habitacional dentro de la zona Diamante de Acapulco, de esos que se construyeron en los años 90 con crédito Infonavit para trabajadores formales del sector turístico y de servicios del puerto. Casas pequeñas, ordenadas, en traza urbana regular, con todos los servicios desde el primer día porque así se planearon. Y eso es precisamente su mayor virtud. Son casas que nacieron con escrituras, con predial registrado, con agua y luz desde el inicio, en una zona que tiene infraestructura urbana básica completa. No hay que adivinar si la escritura está en orden ni si el predio tiene problemas de regularización. El proceso notarial en estas propiedades es de los más limpios y directos de toda esta lista. Las casas en Ciudad Colosio cuestan entre 500,000 y 700,000 pesos. Por ese rango consigues casas de una planta con 2 recámaras, un baño, sala, cocina y patio de servicio, en terrenos de entre 90 y 120 metros cuadrados. No son grandes, no tienen acabados de lujo, pero están en buen estado de conservación en su mayoría y el proceso de compra es el más sencillo de toda esta lista. Muchas aceptan crédito bancario o Infonavit, lo que las hace accesibles para quien tiene derecho a biencia activa o pasiva. La ubicación dentro de la zona Diamante significa que tienes cerca el Boulevard de las Naciones, con Soriana, Coppel, Electra, bancos, cines y una oferta de servicios que no tienen las colonias populares de esta lista. El hospital más cercano con buena capacidad de atención está en la zona urbana consolidada, a unos 20 o 25 minutos en coche. La playa del Revolcadero queda a menos de 10 minutos.
Las advertencias. Siendo zona diamante, los precios del predial y de los servicios son un poco más altos que en colonias populares. No dramáticamente, pero sí hay diferencia. Y el calor en esta zona es el calor de Acapulco en su versión más directa, sin montaña que lo amortigüe, sin brisa constante, el calor de marzo a junio se siente con toda su intensidad tropical. Aire acondicionado aquí no es lujo, es necesidad, y eso se refleja en el recibo de la CFE. Esto es para jubilados o pensionados con derechohabiencia al Infonavit que quieren la opción más segura en términos legales dentro de esta lista. Para quien prefiere pagar un poco más a cambio de un proceso de compra sin complicaciones y servicios urbanos más completos. Es la opción más de clase media de toda la lista, en el mejor sentido del término. La siguiente está a unos kilómetros de distancia y comparte la misma lógica de fraccionamiento ordenado, pero con precio un poco más accesible. 8. Fraccionamiento San Agustín. San Agustín es un fraccionamiento que no aparece en los titulares de ningún portal inmobiliario de lujo, pero que tiene una característica que lo hace interesante para esta lista: es ordenado, tiene servicios completos desde su planeación original y sus precios están por debajo de Ciudad Colosio a pesar de tener condiciones similares en términos de infraestructura básica. Las casas en San Agustín cuestan entre 600,000 y 800,000 pesos, con algunas opciones por debajo de ese rango en remate bancario o venta urgente. Son casas de 2 niveles en su mayoría, con 2 recámaras, baño y medio, sala, comedor, cocina y estacionamiento para un coche. Muchas tienen patio de servicio trasero. La construcción es de los años 2000 y 2010, más reciente que los desarrollos Infonavit de los 90, lo que se nota en el diseño y en el estado general de las fachadas. Lo que distingue a San Agustín dentro de esta lista es que es uno de los fraccionamientos donde más opciones hay de compra con crédito bancario formal. No todas las colonias populares de Acapulco tienen esa posibilidad, muchas propiedades solo se venden de contado por irregularidades en la documentación o por adeudos previos. En San Agustín, la documentación en regla es la norma, no la excepción, lo que abre la puerta para quien quiere usar un crédito hipotecario sin complicaciones. Tiene acceso a avenidas principales como San Marcos y Lázaro Cárdenas, mercados cercanos, escuelas y centros de salud. El transporte público conecta con la costera Miguel Alemán en un trayecto de entre 20 y 30 minutos. Internet por Telmex llega sin problema en la zona central del fraccionamiento. Las advertencias son las mismas que aplican al municipio en general. Calor extremo en temporada seca, el tema de seguridad de Acapulco que no desaparece solo por vivir en fraccionamiento ordenado, y la distancia de entre 20 y 30 minutos hacia los servicios médicos de mayor capacidad. El fraccionamiento no tiene vigilancia privada contratada de manera permanente, así que no esperes caseta con guardia a las 24 horas. Esto es para quien quiere proceso de compra limpio, posibilidad de crédito bancario y fraccionamiento con traza urbana ordenada a un precio que está por debajo de lo que costaría algo equivalente en Cancún, Los Cabos o incluso Puerto Vallarta. Si lo comparas con esos destinos, San Agustín parece un regalo. Si lo comparas con las colonias populares de esta misma lista, es la opción más cara pero también la más sin sorpresas. La siguiente tiene algo que ninguna de las anteriores tiene. Está a minutos de una de las bahías más tranquilas de todo el municipio. 9. Granjas del Marqués. Granjas del Marqués es quizás la opción más interesante en términos de relación precio-ubicación de toda esta lista. Está ubicada entre el Boulevard de las Naciones y el Viaducto Diamante, lo que la pone a pocos kilómetros de la bahía de Puerto Marqués, que es una de las bahías más tranquilas y menos turísticas de Acapulco, con agua más calmada que la de la costera y un ambiente que se parece más a pueblo pesquero tranquilo que a zona turística masificada. Las casas en Granjas del Marqués cuestan entre 400,000 y 700,000 pesos. En ese rango encuentras desde casas sencillas de una planta con 2 recámaras hasta propiedades de 2 niveles con 3 recámaras, cochera y patio. La zona tiene una mezcla de construcciones de diferentes épocas, desde los años 90 hasta desarrollos más recientes, lo que significa que tienes opciones tanto de casas más económicas con más años de vida como de propiedades más nuevas con precio algo más alto. La conectividad es buena. El Boulevard de las Naciones es una de las vialidades más importantes del oriente de Acapulco, con acceso a centros comerciales, bancos, supermercados y la carretera que conecta con el aeropuerto internacional. Hablando del aeropuerto,
el Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez de Acapulco queda a entre 15 y 20 minutos desde Granjas del Marqués, lo que es un dato relevante si recibes visitas de familia o si viajas con cierta frecuencia. Los servicios básicos están bien cubiertos. Agua, luz, transporte público, escuelas, centros de salud en la zona. El comercio sobre el Boulevard de las Naciones cubre prácticamente cualquier necesidad cotidiana sin tener que cruzar toda la ciudad. La advertencia principal acá es el tema del desarrollo urbano irregular que existe en algunas partes de Granjas del Marqués. No todas las calles tienen el mismo nivel de infraestructura, y en las zonas más periféricas del fraccionamiento la pavimentación y el drenaje pueden ser deficientes. Antes de comprar, conviene dar una vuelta completa por la calle específica donde está el inmueble para verificar el estado real de la infraestructura inmediata. Esto es para jubilados que quieren estar cerca del mar sin pagar precio de zona turística, con buena conectividad vial y acceso al aeropuerto. De toda la lista, Granjas del Marqués es la que mejor combina precio accesible, ubicación estratégica y servicios disponibles. No es perfecta, ninguna lo es en Acapulco, pero es de las más equilibradas. La 10ª y última colonia es la que yo elegiría si tuviera que quedarme con una sola opción de esta lista. Y te voy a decir exactamente por qué. 10. Fraccionamiento Pacífico Dorado. Pacífico Dorado cierra esta lista y lo hace con una propuesta que tiene sentido para alguien que quiere lo mejor del equilibrio posible dentro del municipio de Acapulco. Está a 5 minutos del centro comercial El Patio, que tiene Soriana, Cinépolis, Electra, Coppel, BBVA, Burger King, y todo el ecosistema comercial que un jubilado necesita para el día a día sin complicaciones. Y al mismo tiempo está a 10 minutos de la playa del Revolcadero y de la bahía de Puerto Marqués. Las casas en Pacífico Dorado cuestan entre 550,000 y 800,000 pesos. Son casas de 2 niveles, con 2 recámaras arriba, sala, comedor, cocina y estacionamiento abajo, en terrenos de entre 80 y 120 metros cuadrados. El fraccionamiento tiene traza urbana regular, calles pavimentadas en buen estado, y una densidad habitacional que no se siente ni tan cerrada como colonia popular ni tan despoblada como zona periférica. La documentación en Pacífico Dorado es generalmente limpia. Son propiedades con escrituras en orden, predial al corriente en la mayoría de los casos, y proceso notarial directo. Muchas propiedades aceptan crédito bancario, lo que las pone al alcance de quien tiene pensión del IMSS o del ISSSTE y quiere usar ese respaldo como palanca para el crédito hipotecario. Internet por Telmex llega bien en la zona central del fraccionamiento. La CFE tiene cobertura estable. El transporte público hacia la costera y hacia el Boulevard de las Naciones pasa con frecuencia razonable, aunque si tienes coche propio la experiencia de vivir en Pacífico Dorado mejora notablemente porque reduces los tiempos a la mitad. Las advertencias, el calor de Acapulco no le perdona a nadie, y Pacífico Dorado no es la excepción. De marzo a junio el calor es intenso y el recibo de la CFE por el aire acondicionado va a ser parte fija de tu presupuesto mensual. Y el tema de seguridad del municipio aplica aquí igual que en cualquier otra parte de Acapulco, no es zona de alta conflictividad, pero tampoco es burbuja blindada. El sentido común de siempre es la mejor medida de seguridad en cualquier colonia de este puerto. Esto es para jubilados o pensionados que quieren el mejor balance posible entre precio, servicios, conectividad y proximidad al mar dentro del municipio de Acapulco. No es la opción más barata de esta lista, pero es la que menos sacrificios te pide a cambio del precio que pagas. Y en Acapulco, eso vale mucho. Ya te mostré las 10 colonias. Ya viste los precios. Ya viste que sí existen opciones reales dentro de Acapulco donde puedes comprar casa por una fracción de lo que costaría algo equivalente en cualquier otro puerto de México. Ahora viene la parte que nadie te quiere decir porque arruina el entusiasmo, pero que yo te tengo que decir porque de eso se trata este canal. Acapulco no está barato por accidente. Acapulco está barato porque acumuló en muy poco tiempo una cantidad de golpes que pocas ciudades mexicanas han recibido juntos. Inseguridad crónica, 2 huracanes devastadores en 2 años consecutivos, éxodo de población, contracción económica, y una percepción pública que convirtió al puerto en sinónimo de peligro en el imaginario colectivo del país. Todo eso tiene consecuencias reales en la vida cotidiana de quien decide quedarse a vivir ahí. Y necesitas conocerlas todas antes de firmar cualquier papel. Vamos por partes. El primer tema,
y el más gordo de todos, es el de los huracanes. No como anécdota histórica sino como realidad climática permanente. Acapulco está en una de las zonas de mayor actividad ciclónica del Pacífico mexicano. El huracán Otis llegó en octubre de 2023 como categoría 5, el más intenso registrado en ese puerto en toda la historia moderna, y dejó daños estimados entre 12 y 16 mil millones de dólares. Destruyó infraestructura hotelera, dañó colonias completas, dejó familias sin casa y negocios sin nada. Y antes de que Acapulco terminara de recuperarse, en septiembre de 2024 llegó el huracán John con lluvias torrenciales que causaron deslaves, inundaciones y más víctimas. Esto no es historia pasada. Esto es la nueva normalidad climática de Acapulco. La temporada de huracanes va de junio a noviembre cada año, y cada año hay probabilidad real de que algún sistema ciclónico impacte o pase cerca del puerto. Si compras casa en Acapulco, necesitas tener muy claro que vas a vivir con esa presión cada temporada. Que hay meses donde el cielo te va a recordar que el Pacífico hace lo que quiere. Que el seguro de tu propiedad no es opcional sino obligatorio, y que los seguros en zona de alto riesgo ciclónico tienen costos que tienes que considerar dentro de tu presupuesto anual. Si eres de las personas que se estresan con el clima, si el solo hecho de ver una alerta meteorológica te quita el sueño, Acapulco no es para ti. Punto. El segundo tema es la seguridad, y aquí voy a ser directo porque el tema lo requiere. Acapulco tiene uno de los índices de percepción de inseguridad más altos de México. Según el INEGI, el 80.9% de los acapulqueños consultados en 2024 consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Casi 81 de cada 100 personas. Eso no es un dato menor, eso es una radiografía de cómo se siente vivir ahí desde adentro. Y no es percepción sin fundamento, el puerto ha sido disputado durante años por grupos delincuenciales que han generado homicidios, extorsiones a comercios, y episodios de violencia que afectan la vida cotidiana de colonias populares y zonas comerciales por igual. Ahora bien, y esto también es importante decirlo con honestidad. La situación de seguridad en Acapulco no es igual en todas las colonias ni en todos los horarios. Hay zonas del municipio con mayor incidencia delictiva y zonas con menor incidencia. Las colonias de la franja turística consolidada y los fraccionamientos ordenados de la zona diamante tienden a tener menor conflictividad que las colonias populares en los cerros o en la periferia norte del municipio. La presencia de Guardia Nacional en las vialidades principales es visible y constante desde Otis. Pero ninguna de esas realidades elimina el riesgo, solo lo matiza. Si decides vivir en Acapulco, necesitas adoptar los hábitos de seguridad que cualquier residente con buen juicio tiene en esa ciudad. No salir de noche a zonas desconocidas, conocer bien tu colonia antes de instalarte, establecer relación con los vecinos desde el primer día porque en Pueblo Chico la red social es tu mejor sistema de alerta, y evitar ostentaciones que en cualquier ciudad son imprudentes pero en Acapulco pueden ser francamente peligrosas. No llegues con coche último modelo y actitud de fuereño rico. Llega con discreción, con respeto y con disposición de integrarte a la dinámica del lugar. El tercer tema son los trámites de compra, y este es un punto donde Acapulco tiene particularidades que no existen en otras ciudades mexicanas con la misma frecuencia. Una parte importante de las propiedades en colonias populares de Acapulco tienen situaciones irregulares de tenencia. Cartas de posesión en lugar de escrituras, prediales con años de adeudo sin pagar, propiedades que llevan décadas sin cambiar de dueño en el registro público de la propiedad, o predios en zonas de riesgo que el municipio tiene identificadas pero que siguen siendo habitadas y comercializadas informalmente. Esto no significa que no puedas comprar casa en Acapulco con proceso legal limpio. Significa que tienes que ser más cuidadoso que en otras ciudades. Antes de dar cualquier enganche o firma cualquier papel, necesitas un notario de confianza que revise la escritura, verifique que no haya adeudos de predial, confirme que el predio no esté en zona de riesgo catalogada por Protección Civil Municipal y certifique que el vendedor tenga capacidad legal para vender. Ese proceso notarial en Acapulco no es más caro que en otras ciudades, pero sí requiere más atención a los detalles. No lo brinques, no confíes en el vendedor de palabra y no cierres tratos sin escritura limpia. En esta ciudad más que en ninguna otra de esta lista, eso puede marcar la diferencia entre tener patrimonio y tener un problema.
El cuarto tema es el clima, y aunque ya lo mencioné de pasada en varias colonias, merece su propio espacio porque mucha gente subestima lo que significa vivir con calor tropical de tiempo completo. Acapulco tiene temperaturas que van de los 25 a los 35 grados centígrados durante la mayor parte del año, con humedad alta especialmente en temporada de lluvias de junio a octubre. Eso no es el calor seco del norte que te sofoca, pero al menos no te pega con humedad. Es el calor húmedo del trópico que se mete en la ropa, en la casa, en los muebles y en el cuerpo. Si nunca has vivido en clima tropical de manera permanente, no sabes cómo te va a afectar hasta que lo vives. El aire acondicionado en Acapulco no es opcional para la mayoría de las personas que vienen de climas más templados. Y el aire acondicionado consume electricidad de la CFE, que en México no es barata. Un mes de verano en Acapulco con aire acondicionado funcionando varias horas al día puede costarte entre 1,500 y 3,000 pesos de luz, dependiendo del tamaño de tu casa y de cuántos equipos uses. Eso es un gasto fijo que tienes que sumar a tu presupuesto mensual antes de decidir si Acapulco te alcanza con tu pensión. La humedad también afecta a las construcciones. Las casas en Acapulco requieren impermeabilización frecuente, revisión de instalaciones eléctricas cada cierto tiempo porque la humedad acelera el deterioro, y atención constante a hongos y humedad en paredes si la ventilación no es adecuada. No es mantenimiento imposible, pero es mantenimiento constante que en climas más secos no tendrías. El quinto tema es la salud, y este es especialmente importante para la audiencia de este canal. Si tienes más de 60 años, si tienes condiciones crónicas como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos o renales, o cualquier situación que requiera atención médica especializada con cierta frecuencia, tienes que investigar muy bien la disponibilidad de servicios médicos en Acapulco antes de mudarte. El AMASAS y el ISSSTE tienen instalaciones en el municipio, pero la capacidad de atención especializada tiene sus límites. Para consultas de medicina general y urgencias básicas, Acapulco funciona. Para especialidades como cardiología, oncología, neurología o cirugía de alta complejidad, la situación es más complicada y en casos serios puede requerir traslado a Chilpancingo o incluso a la Ciudad de México. Además, hay que considerar que Otis dañó infraestructura de salud del municipio que en 2025 y 2026 todavía está en proceso de recuperación completa. Antes de mudarte, visita personalmente las instalaciones del IMSS o ISSSTE de la zona donde piensas vivir para verificar el estado actual de operación y los servicios disponibles. No lo des por sentado basándote en información de hace 2 años. El sexto y último tema de esta sección es el más cotidiano pero el que más afecta la calidad de vida diaria, el transporte y la dependencia del automóvil. Acapulco es una ciudad que creció de manera desordenada siguiendo la línea costera, lo que genera distancias largas entre colonias y servicios. El transporte público existe y conecta las principales zonas del municipio, pero no es eficiente ni cómodo en el sentido de que implica esperas, transbordos y trayectos que en coche tomarían 15 minutos pero en camión pueden tomar 45. Si no tienes coche o no puedes manejar, necesitas vivir en una de las colonias con mejor conectividad de transporte público de esta lista, como Petaquillas o La Sabana, y asumir que parte de tu tiempo diario se irá en desplazamientos. Si tienes coche, Acapulco es más manejable, pero tienes que lidiar con el tráfico de la costera Miguel Alemán en horas pico, que en temporada alta turística puede convertirse en un calvario de horas. Y el coche en zona costera tropical tiene su propio mantenimiento acelerado, la sal marina, la humedad y el calor deterioran la carrocería y los componentes mecánicos más rápido que en clima seco. Un coche bien mantenido en Acapulco requiere atención más frecuente que el mismo coche en Zacatecas o en San Luis Potosí. Eso es todo lo que necesitas saber antes de decidir. No te lo digo para asustarte. Te lo digo porque tomar una decisión de esta magnitud con información incompleta es el camino más corto hacia el arrepentimiento. Entonces ahí lo tienes. 10 colonias reales de Acapulco donde puedes comprar casa por precios que no vas a encontrar en ningún otro puerto de México. Desde 180,000 pesos en Alta Sinaí hasta 800,000 en Pacífico Dorado. Con escrituras, con servicios, con mar cerca. ¿Qué viene con riesgos? Sí. Huracanes, calor, inseguridad, trámites que requieren atención. Todo eso es real y te lo dije sin maquillaje.
pero también es real que en este país cada vez es más difícil tener un techo propio, y Acapulco, con todo y sus problemas, sigue siendo una de las pocas ciudades costeras donde eso todavía es posible sin vender un riñón. Si este video te sirvió, da un like. Si no te sirvió, también dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres más videos así, de lugares que nadie te cuenta con la verdad completa. Y dime en los comentarios. ¿Le entrarías a Acapulco con todo lo que ya sabes, o el riesgo te parece demasiado? Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate, la casa propia no es un sueño, es una decisión.